Bueno, seguimos desarrollando el tema este de diseño y distribución en planta y específicamente el diseño de los puestos de trabajo. Ya habíamos hablado sobre las distancias de los materiales, los espacios de trabajo y las alturas de los puestos de trabajo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver también, ¿verdad? Que esto va a depender de, el tipo de trabajo que se tenga, ¿verdad? Si es un trabajo pesado, si la mesa de trabajo, por ejemplo, es solo de apoyo para manejo de alguna documentación o algo, ¿verdad? O realmente va a ser un trabajo pesado que se va a estar trabajando eh, las 8 horas de laborales ahí sin parar, ¿verdad? Todo eso va a implicar o va a depender en cómo se diseñen estos puestos de trabajo. De igual forma, para las posiciones que son sentadas, pues igual tiene que tener su forma ergonómica en la que se tienen que diseñar, ¿verdad? Tienen que permitir que la postura del cuerpo sea también con pliegues a 90 grados, ¿verdad? Que queden bien sentados, bien posicionados, para evitar el cansancio excesivo, ¿verdad? Las sillas, los bancos, ¿verdad? Todos el mobiliario que se ocupe debe ser adecuado para esto, donde permita los movimientos necesarios en los rangos que se muestran, ¿verdad? Para poder realizar las labores. Aquí, si pueden ver, tenemos otras imágenes donde podemos ver eh, la parte esta del trabajo sentado, ¿verdad? Y esto aplica no solo para trabajo de oficina, como se ve ahí con computadoras y toda la cuestión. Por ejemplo, en las maquilas suele suceder que la parte de costura, pues igual es sentado, ¿verdad? Entonces las sillas, las mesas deben de estar adecuadas a las alturas, ¿verdad? Para poder realizar estas actividades con la cercanía suficiente para ver el detalle de lo que se está haciendo, ¿verdad? Y entonces vamos a llevar una serie de principios, ¿verdad? De economía del movimiento en el lugar de trabajo. Entonces los primeros van relacionados al movimiento de la mano, ¿verdad? Eliminar tantos movimientos de mano como sea posible. Si hay opciones de, por ejemplo, ocupar algún tipo de ayuda para sostener, para ubicar materiales o piezas, ¿verdad? En vez de estarlas sosteniendo, pues es uno de los principios que se debe de llevar, ¿verdad? Combinar movimientos para suprimir otros, ¿verdad? De repente se pueden eh, ocupar o agrupar algunas actividades o movimientos más específicos, ¿verdad? Para poder hacer más fluido el trabajo. Efectuar movimientos tan cortos como sea posible y desalentar las inclinaciones debidas al alcance excesivo, ¿verdad? Es decir, que las piezas, por ejemplo, todas las herramientas queden a la mano para evitar que la gente tenga que estar extendiéndose, inclinándose, porque todo eso se va a ver afectado en su desempeño laboral, va a generar un estrés físico, ¿verdad? Y por ende va a disminuir la productividad y generar a la larga algún problema de salud ocupacional. Reducir tanto como sea posible la fuerza requerida, ¿verdad? Mantener ambas manos igual de ocupadas, ¿verdad? Que el movimiento debe tratar de hacerse a ambas manos o que ambas manos realicen movimientos simultáneos. Usar movimientos como imágenes de un espejo, ¿verdad? Es decir, ambos deben de estarse realizando de manera simultánea y coordinados. No usar ninguna mano como dispositivo de sujeción, ¿verdad? Entonces, muchas veces en algunas actividades eso es bien difícil, ¿verdad? Algunas sí vamos a necesitar de que las manos sujeten alguna parte de la pieza, ¿verdad? Dependiendo de la operación que se esté realizando,
¿verdad? Pero en la medida de lo posible, si hay alguna forma de sujetarla con alguna ayuda, pues es lo ideal. Colocar las herramientas y los materiales que se usan con frecuencia cerca del punto de empleo y más lejos de este, lo que, lo que se utilice menos, ¿verdad? Lo que hablábamos, o sea, en función de lo que se está ocupando o las herramientas que estamos ocupando continuamente, pues tienen que estar más cerca, ¿verdad? Y si es algo que se ocupa de manera remota, pues se puede dejar lejos, aunque eso implique generar un movimiento extra, pero no va a ser a cada momento. Otro de los principios básicos, ¿verdad? Los tipos básicos de movimiento, ¿verdad? Impulsar movimientos balísticos, aquellos que se crean sin tratar de controlar activamente, activando nuevamente la parte muscular. Es decir, si nosotros tenemos que hacer un movimiento demasiado controlado en el cual tenemos que estar continuamente forzando los músculos, ¿verdad? Esos movimientos no colaboran, generan más estrés. Entonces, si hay un movimiento, una actividad que se pueda realizar donde hay algún tope, ¿verdad? O alguna, por ejemplo, si en vez de estar activando alguna operación, regulando una palanca o algo, lo podemos hacer con algún botón que solo es de presionar de una sola vez, ¿verdad? Eso nos permite hacer un movimiento balístico, como lo dice ahí, porque el movimiento solo se genera para apretar el botón, pero la misma superficie detiene el movimiento del brazo, entonces, o de la mano en este caso. Entonces, se evita generar otro movimiento para controlar qué tanto se tiene que presionar, ¿verdad? Si, por ejemplo, en una palanca yo tengo que empujar y regular cuánto quiero o con qué grado de velocidad o fuerza tengo que realizar el movimiento. Tratar de evitar los movimientos controlados o restringidos que requieren mayor carga muscular, lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? Y de igual forma evitar los movimientos continuos. La ubicación de partes y herramientas es el principio 3, ¿verdad? Tener un sistema fijo de ubicación de partes y herramientas, ¿verdad? Es decir, ya tener dispuesto dónde se va a tener cada cosa, ¿verdad? Para no estar cambiando a cada rato o tener un desorden en el área de trabajo. Tener todo tan cerca como sea posible, ¿verdad? Y de igual forma evitar los movimientos continuos. En este caso, por ejemplo, si los puestos de trabajo no son sentados, ¿verdad? Sino que están parados, el mismo uniforme de trabajo puede servir para tener las herramientas, ¿verdad? Por ejemplo, si hay lápices y todo, pues el pantalón puede tener algunas bolsas para poder guardar eso. Si va a ocupar algún tipo de herramientas de medición o algo, pues igualmente las puede tener ahí en la ropa, ¿verdad? Ya vamos a ver, más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo se adecúan estos uniformes para hacerles diferentes bolsas o por ejemplo ocupar esos cinturones que traen diferentes compartimientos para tener todo el equipo a la mano, ¿verdad? Que se va a ocupar, porque muchas veces si es una actividad que se realiza de pie o en movimiento, es difícil que yo vaya a tener un área específica para poner mis herramientas y tenga que estar yendo ahí a traerlas cada vez que las necesito ocupar. ¿Verdad? Entonces lo ideal es que esas herramientas acompañen al operario por donde él se mueva. Luego, el principio 4 es liberar las manos de cuanto trabajo sea posible, ¿verdad? Sujetar partes con accesorios o plantillas y usar mecanismos activados con el pie, mecánicos, neumáticos o hidráulicos, ¿verdad? Si por ejemplo tenemos algún tipo de pinza, tenaza que se pueda activar con algún pedal, ¿verdad? O que se pueda dejar fija para sostener el material, ¿verdad?
alguna prensa, ¿verdad? Qué sé yo, cualquier otro tipo de herramienta que nos ayude a eliminar la sujeción de partes, ¿verdad? De forma manual. Y por último, el principio 5, uso de gravedad, ¿verdad? En donde ocupar sistemas o herramientas basados en energía potencial para los movimientos de piezas, valerse de rampas, elementos con rodos, etc. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos eh, piezas que se van a ir ocupando en un gran volumen, ¿verdad? Y si, por ejemplo, nosotros en vez de tenerlas en una caja y tener que estar extendiendo la mano, ¿verdad? Para entrar en la caja, sacarlas, ¿verdad? Lo que podemos hacer es ocupar algún dispositivo en el cual llenemos ese dispositivo y a medida que nosotros vamos consumiendo las que están abajo, por gravedad vayan cayendo las demás piezas, ¿verdad? Esa es una opción. Utilizar rampas, por ejemplo, ya vamos a ver más adelante que para el movimiento de materiales muchas veces se pueden ocupar rodos, bandas transportadoras, cosas que eliminan el manejo de materiales eh, de forma manual. Entonces igual puede suceder, por ejemplo, con las piezas. Podemos tener algún tipo de rampa hechiza entre puestos de trabajo donde el que va terminando una pieza la coloca ahí, por gravedad se desliza hasta el siguiente proceso y así sucesivamente, ¿verdad? Por ejemplo, hay una empresa, Textiles Opico, que ocupa un sistema para el movimiento de las prendas que están elaborando, ¿verdad? Donde lleva unos tubos, ¿verdad? Que recorren cada uno de los puestos de trabajo y entonces por gravedad se deja caer el grupo de prendas, ¿verdad? Se agarran, ¿verdad? Con un ganchito, ¿verdad? A esa tubería y entonces uno las coloca en una parte donde por gravedad se van decantando hacia la siguiente operación. Entonces eso le facilita mucho, elimina mucho movimiento, mucho trabajo manual que tenga que hacer el operario, ¿verdad? Para que se vaya realizando de forma casi automática, ¿verdad? Y a la vez elimina el tener que estar ordenando, por ejemplo, muchas veces si vamos a pasar producto en proceso de un área de trabajo a otra, lo que nos va a tocar es tener que estar ordenando las áreas, ¿verdad? Y moviendo y poniendo las cosas. Entonces, mientras que este tipo de dispositivos, por el orden en que van cayendo las cosas a su propio ritmo, pues el otro puesto de trabajo las va a ir tomando en ese orden que van llegando, ¿verdad? Bueno, un ejemplo de una estación de trabajo, pues como se mira ahí, ¿verdad? Tenemos el área total de la mesa de trabajo, todos los elementos dispuestos en la forma en que se van a ir ocupando, un contenedor para las unidades terminadas, ¿verdad? Y así sucesivamente cada espacio, ¿verdad? Cada cosa que se va a ir ocupando tiene su espacio a un alcance adecuado para el operador. Bueno, tenemos lo del método RULA, ¿verdad? Para la evaluación rápida de las extremidades superiores. Es una metodología desarrollada para investigar la exposición individual de los trabajadores a factores de riesgo de padecer trastornos musculoesqueléticos de las extremidades asociadas al puesto de trabajo. Entonces, esto, si mal no me equivoco, ya lo tuvieron que haber visto en ingeniería de métodos. Entonces, pues básicamente lo que tendríamos que hacer es aplicar esa metodología, ¿verdad? Para aquellas actividades que nosotros determinemos que son muy manuales y que puedan afectar de alguna forma a los operadores. Claro, cuando, por ejemplo,
etapa del proceso productivo es mucho más automatizada, entonces eliminamos el tener que hacer este tipo de análisis, ¿verdad? Ya que el involucramiento de los operarios va a ser mínimo porque la mayoría lo genera, del procesamiento lo genera la máquina, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí está un poco sobre el método, ¿verdad? Ahí se lo voy a dejar para que lo vayan revisando, ¿verdad? Cómo es que se realiza la evaluación de esto, ¿verdad? Para que al final podamos determinar si las posturas son adecuadas, ¿verdad? Si el diseño de las actividades son las correctas, ¿verdad? Y poder hacer los cambios necesarios, ¿verdad? En cualquiera de los puestos de trabajo para poder determinar la mejor forma de cómo esto debe de realizarse, ¿verdad? Entonces, básicamente estaríamos llegando hasta acá con esta primera sesión de lo que es el diseño de áreas de producción. Vamos a entrar a ver posteriormente ya la implicación de algunos factores de seguridad industrial, ¿verdad? De acceso universal para el diseño y la elaboración de los puestos de trabajo, ¿verdad? Y algunas otras cositas por ahí. Entonces, básicamente esto sería lo inicial que ustedes ya necesitan ir conociendo para poder ir diseñando la parte de producción del área de su proyecto, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna consulta, alguna duda respecto a eso. Muy bien, Gerardo dice que todo claro, dice por ahí. Marjorie también. Perfecto. Bueno, entonces, todo bien, dice José Alberto. Perfecto. Bueno, entonces vamos a concluir acá la clase de hoy. Ya empezamos a tocar esta nueva unidad, ¿verdad? Vamos a ver un poco más en las siguientes sesiones y con esto creo que hasta acá estaríamos desarrollando hasta esta unidad el primer avance, ¿verdad? Así es que ya básicamente vamos teniendo la mayoría de herramientas para poder ir trabajando el primer avance. Esta semana que viene vamos a realizar algunas asesorías, ¿verdad? Para que podamos ir viendo ya cómo van trabajando sus proyectos, ¿verdad? Cómo han avanzado, qué indicaciones necesitan o qué consultas necesitan para poder seguir desarrollándolo. Eh, y creo que lo único que les estaría debiendo para que lo realicen ya la parte de la distribución de las áreas es las condiciones de los terrenos a quienes se les van a asignar ya las condiciones con restricción, ¿verdad? Así es que ya les voy a mandar eso por ahí y ya con eso tenemos todo para empezar ya a darle forma al primer avance, ¿verdad? Así es que bueno, cualquier cuestión, ustedes pues tienen los canales ahí de comunicación, estamos a la orden. Como les dije, vamos a ver ya de subirles las notas de la guía, ¿verdad? De localización y en el transcurso del fin de semana les hago llegar la guía de balanceo de líneas que se entregaría el fin de semana que viene, ¿verdad? Entonces, si van a seguir trabajando con las mismas parejas, pues no hay problema, se pueden quedar así. Si desean cambiar, igual pueden hacerlo, ¿verdad? Así es que por ahí les estamos haciendo llegar la guía con las indicaciones. Espero que tengan un feliz fin de semana, que descansen, ¿verdad? Y cualquier cosa, pues ahí estamos a sus órdenes.